Bueno, chavalones, vamos a continuar la clase de potencial eléctrico y efecto de Joule. Ya vimos dos problemas, ahora vamos a ver el tercero, usando las fórmulas de la 1 a la 9 para ver cuál es la más precisa que nos puede dar la información, ¿no? Es ver qué nos piden, qué tenemos, qué fórmula podemos usar, ¿no? Siempre y cuando la fórmula que vayamos a usar tenga una variable y dos que conozcamos. O sea, tenemos que tener, por ejemplo, si la ecuación es de tres variables, que dos conozcamos y una no, porque si no, no se va a poder calcular. Bueno, primeramente yo lo que les recomiendo es poner los datos, la información, ¿no? Calcular, voy a poner datos. Ya directamente se van a la situación. Datos. Inciso A. ¿Qué me pide calcular inciso A? La potencia eléctrica, me pide la P de un foco que recibe una diferencia de potencial. Esa es la V. Me dice que es de 140 volts. El voltaje, vaya. Si por su filamento todavía me sigue dando datos. Hay una corriente de 0.8 amperes. ¿Ok? No importa que sea tan pequeña la corriente. El A me pide la potencia y me da el voltaje y me da la intensidad. Y también, ahora el B me pide la resistencia. Van ligados los incisos, ¿no? Lo que tenga del inciso A lo puedo usar para el inciso B de información, ¿no? Porque es el mismo problema. Ok, vamos viendo las fórmulas. Recuerden que son de la 1 a la 9. Las fórmulas que voy a usar. Si me pide la potencia y me está dando el voltaje y la intensidad, déjenme checar aquí en mi fórmula para no tener que sacar las fórmulas completas porque son varias fórmulas. Si revisan sus formularios de la clase pasada, las 9 fórmulas, hay una fórmula que dice potencia igual a voltaje por intensidad. ¿Sale? Esa fórmula, aquí la tengo en la mano yo, es la número 6, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, como tal no la tengo en la mano, pero la voy a sacar, espérame un poquito. Fallas técnicas en esa parte. La 6, creo que sí. El número, es que no las tengo aquí, las debería haber puesto, ¿no? Pero para no tener que perder el tiempo, ya nomás es, sí, es la número 6. Si ustedes revisan es la 6, potencia es igual a voltaje por intensidad o intensidad por voltaje, es lo mismo. La A me pide la potencia, me da el voltaje y me da la intensidad, es perfecta. Es perfecta para poder usarla, tengo la información adecuada. Ahorita me regreso a la B. Pues en el procedimiento solamente es una sustitución. Solamente es una sustitución si se dan cuenta. Vamos a poner, bueno, es el inciso A, ¿no? Potencia es igual intensidad por voltaje. La intensidad es 0.8 amperes y el voltaje es 140 volts. Si ustedes multiplican, ya me va a dar la potencia. La potencia está en watts, acuérdense. Si ustedes multiplican, a mí me está dando 112 watts. ¿Sí? Ahí está el inciso A. Ok, ahora ya tengo tres cosas. Tengo potencia, tengo voltaje y tengo intensidad porque la potencia la acabo de calcular. Ahora tengo que usar una fórmula para poder calcular la resistencia. Muchas veces no con una fórmula sale, sino sale con 2 o 3 o 4. Bueno, no tantas, ¿no? La otra fórmula que puedo usar es, déjenme checar, es la fórmula número 8. Que dice que es potencia igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ok, pero no me está pidiendo potencia. Tengo potencia, tengo voltaje, me pide resistencia. Entonces la resistencia la tengo que despejar. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y la P está multiplicando la R, pasa dividiendo. O sea, prácticamente nomás intercambian estas dos para despejar la R, que es lo que me piden, por eso estoy despejando la R. Esa es la que voy a usar. Entonces, para el inciso B, voy a usar resistencia es igual a voltaje al cuadrado, que el voltaje al cuadrado son 140 volts al cuadrado. Entre la potencia.
la potencia la acabo de calcular, son 112 watts. ¿Sí? 112 watts. Si ustedes elevan al cuadrado los 140 watts, perdón, voltajes, voltios, les va a dar de 19.600, es lo que me sale a mí, volts al cuadrado, entre pues los 112 watts. Ahora sigan dividiendo, 19.600, entre eso les va a dar 175. Voltaje cuadrado sobre watts, ¿eso qué es? ¿En qué se mide la resistencia? Se miden ohms, ya sea que lo escriban o hagan el símbolo omega. Entonces, es la resistencia. Seguramente también se va a poder calcular de otra forma. La fórmula número 7, plebes. La fórmula 7, nomás para comprobar. La fórmula 7 dice, potencia es igual a la intensidad cuadrada por resistencia. Si ustedes despejan la resistencia, la intensidad cuadrada les estorba, está multiplicando, pasa dividiendo la P. Pueden usar esa también. Vamos a ver si es cierto. La resistencia es igual a la potencia. ¿Cuánto vale la potencia? La calculaban en inciso A, 112 watts. ¿Cuánto es el amperaje? 0.8 al cuadrado. Entonces, 112 watts entre 0.8 botón cuadrado en su calculadora le da 0.64 amperes cuadrados. Y si ustedes dividen 112 entre 0.64, 112 entre 0.64 les da 175 ohms, que es lo mismo, se dan cuenta. Les da lo mismo en ambos casos. Ya ven, por eso que les digo que pueden usar dos fórmulas distintas y les va a dar el mismo resultado, teniéndolas obviamente los valores que para usar, pues para sustituir. Problema número 4. Ahí acaba el 3, ¿no? El 4 está sencillo, está sin chiste. ¿Sí? Es solamente una pregunta, parece ser. Dice, calcula el costo del consumo. Siempre que ustedes vayan a calcular el consumo de energía eléctrica es calcular el trabajo, la W. Siempre, siempre. Y ya luego transformar unidades, ¿no? Bueno, primero transformar y luego ya ahora sí aplicarla. ¿Sí? Dice, calcula el costo del consumo de energía. ¿Qué información tengo? Tengo de datos. Ahorita vamos a poner lo que me piden. ¿Sí? El costo es prácticamente calcular la W. Y ya con la W hacer la conversión de lo que vale kilowatts por hora. Se van a estar acostumbrando. Si ustedes dejan un aparato prendido tanto tiempo encendido, pues va a generar consumo de energía eléctrica. Eso es lo que me piden, la W. ¿Sí? De un foco que tiene 100 watts de potencia, que dura encendido, el tiempo que dura encendido son 78 minutos. Que ya sabemos que como estamos hablando de kilowatts, como dice que el costo, se activa cada rato, de 1 kilowatt por hora es igual a 3.1 cada kilowatts por hora que esté encendido, que genera energía, perdón, esta cosa, este aparato del foco, quiere decir que me va a salir a 3.1, pero yo quiero saber cuánto consumió en los 78 minutos, por eso ocupo el tiempo. Y como dice kilowatts por hora, sospechen que tengo que convertirlo a hora siempre. Siempre a hora, porque va a estar en kilowatts por hora el problema. Entonces, primero que nada, debo de ver qué fórmula voy a usar. Pues muy sencilla. La fórmula a usar, chavalones, va a ser la de W igual. Déjenme ver qué número de fórmula es. Creo que es de las últimas. Sí, es W igual a P por T. Potencia por tiempo. Pero obviamente la potencia no debe de estar en watts, debe de estar en kilowatts. Pues es muy sencillo. La potencia, si no nos las dan o la tenemos que calcular, pues la calculamos. Pero ya que la tengamos, que son 100 watts,
debe de estar en kilowatts para que cumpla con esto, ¿ok? No en watts. Sabiendo que 1 kilowatts son 1000 watts. Es mi equivalencia. O solamente dividir entre 1000 para no tener que entrar en tanto para ajuste aquí. Son 1000 watts abajo para que se eliminen y 1 kilowatts arriba. Acuérdense que en el paréntesis va la equivalencia. 1 kilowatt vale 1000 watts. Entonces se eliminan los watts con los watts abajo para que se eliminen. Y solamente o nomás dividen entre 1000. 0.1 kilowatts me da esto. La potencia nomás la voy a dividir entre 1000. Y ya. Es todo lo que tengo que hacer. Ahora el tiempo sí hay que hacerlo. 78 minutos lo debo de convertir a hora. Son dos conversiones primero antes de meterme esta fórmula. ¿Cuánto equivale 1 hora a minutos? Ya sabemos que primero debo de poner la equivalencia. Son 60 minutos. Entonces ahora sí, 78 minutos lo voy a convertir. La equivalencia va dentro del paréntesis. ¿Qué va abajo? Los minutos, porque afuera hay minutos. Siempre que afuera haya una unidad, va automáticamente abajo. Y arriba van las horas. Abajo van los minutos para que se eliminen. Entonces solamente van a dividir 78 entre 60. ¿Por qué se divide? Porque el 60 está abajo. 78 entre 60, pues a mí me está dando 1.3 horas. Y ya tengo el tiempo en horas. Tengo la potencia en kilowatts. Ahora sí, aplico la fórmula. ¿Cuánto dice que es? Potencia por tiempo. ¿Cuánto vale la potencia? 0.1 kilowatts por 1.3 horas. Multiplico eso, puntos 1 por 1.3. No, de hecho no ocupo ni multiplicar, ya sabemos que nomás se recorre el punto. Me va a dar 0.13 kilowatts por hora. ¿Sí? O sea, quiere decir que el encendido del foco de los 100 watts, los 78 minutos, consumió energía 0.13 kilowatts por hora. Pero, ¿a cuánto me salió? Sabiendo, es una simple conversión, sabiendo que estuvo encendido 78 minutos y con la fórmula me salió que la energía fue de 0.13 kilowatts por hora, y también sé que 1 kilowatts por hora es igual a 3.1, eso me lo da el problema de costo. Esto, nada más pongo el valor que quiero convertir, que es el resultado W, 0.13 kilowatts por hora. Y hagan de cuenta que ese valor, el costo, es la equivalencia. Siempre va abajo el kilowatts por hora para que se eliminen, porque está fuera el kilowatts por hora y arriba los 3.1. O sea, prácticamente voy a multiplicar por 3.1 el 0.13. Y me está diciendo que el gasto, o sea, ya el costo, perdón, que me va a salir, ¿sí? Tener los 78 minutos prendido, 0.413. 403, perdón. Es lo que me va a salir. La voy a poner aquí como una C de costo. Y listo. Ya terminamos el problemita. Eso es lo que me sale. Vámonos con el problema número 5, plebes. ¿Sí? Número 5 el problema. Vamos con él. Ahí termina el 4, ¿no? ¿Sí? El 5 dice lo siguiente. Un foco. Vamos a ir poniendo los datos, ¿no? Un foco dice de 75 kilowatts, esa es la potencia, perdón, watts. Se conecta una diferencia de potencial, es la V, el voltaje, 120 volts. Es la información que me da hasta ahorita. Inciso A, determinar la resistencia del filamento, o sea, la R. Inciso B, la intensidad de la corriente que circula por él, la I. Inciso C, la energía que consume el foco durante el tiempo de 1 hora. O sea, me pide la W, o sea, la energía, cuando el tiempo lo dejaron prendido el foco 1 hora 30 minutos. ¿Cuánto es eso en tiempo? Son 90 minutos. 1 hora 30 minutos. Me conviene tenerlo en ¿cómo se llama? En minutos, ¿no? Para convertirlo a horas. Y eso es 1 hora y media. 1.5 horas. Directa a la conversión.
Y el D me pide el costo. ¿Cuánto es el costo? Le voy a poner C a costo. Si sabemos que 1 kilowatts por hora equivale a 2.6. ¿Ok? Perfecto, ahí tengo toda la información. ¿Qué fórmula voy a usar para el inciso A? Vamos a irnos por inciso y ahorita lo regresamos. Inciso A. Si yo quiero calcular la resistencia y me da potencia y voltaje, si ustedes revisan las 9 fórmulas, hay una fórmula que ya usamos, que es resistencia igual a voltaje al cuadrado entre potencia. Esta. ¿Sí? Entonces, ahora sí, me aviento el procedimiento con esa. Primero para la que estoy calculando la resistencia. Aquí me pide la R. ¿Por qué? Porque me está dando el voltaje y la potencia. Entonces, para el inciso A, la resistencia es igual al voltaje, que son 120 volts. Sustituyo aquí nomás y pongo el cuadrado afuera. Entre la potencia, que son 75 watts. Ya sé que la resistencia me va a quedar en ohms. Elevo al cuadrado 120 y pico el botón cuadrado. Les va a dar 14.400 volts cuadrado entre 75 watts. Y si yo divido 14.400 entre 75, me va a dar un total de 192 ohms de resistencia. Que yo estoy seguro que si lo calculan con otra fórmula que también podemos usar, les va a dar lo mismo. Ok. En el inciso B, chavalones, aquí voy a tratar de no amontonar todo, pero parece que sí. Me pide la intensidad, miren. La fórmula que yo les recomiendo para la intensidad es de las que partimos. Una con la que despejamos la de la ley de Ohm. Es voltaje entre resistencia, porque tengo la información. También se puede usar otra, ¿no? Entonces, para el inciso B, plebe, usen esta, pero pueden corroborar con otra. Voltaje entre resistencia. ¿Cuánto va el voltaje? 120 están datos y la resistencia la acabo de calcular. ¿Sale? 120 entre 192 son 0.625. Voltaje entre ohms. Pero acuérdense que los ohms son voltaje cuadrado entre watts. Entonces va a quedar voltaje entre watts, que es lo mismo que el ampere. Bueno, en total va a quedar el ampere, la intensidad. Es una combinación de unidades que no estamos acostumbrados a manejar. ¿Sí? La C, plebes. La C me está pidiendo la energía que consume. Me está pidiendo la energía que consume. Es como el trabajo que consume el aparato. Es W. La potencia por el tiempo. ¿Sí? Pero la potencia, para el C, pero la potencia la tenemos en watts. Si yo lo divido entre 1000, para no tener que hacer la conversión así tan enfadosa, les va a dar que, porque 1 kilowatts es igual a 1000 watts, si ustedes dividen eso va a dar 0.075 kilowatts, que ocupo yo tenerlo en kilowatts. ¿Por qué? Por esto, por esos dos. Y el tiempo, como era 90 minutos, de una vez es directo, no ocupo ni hacer ni la conversión porque es por lógica, es 1.5 horas. Y ahora sí, nomás aplico la fórmula. W es igual a P por T. P es 0.075 kilowatts que consume por 1.5 horas. ¿Okay? ¿Cuánto está consumiendo energía? Lo voy a poner abajo porque no va a caber. W está consumiendo 0.1125, 1125. Qué feo me salió el 11. Kilowatts por hora. Y ahí tengo el inciso C. El D, plebes, no ocupo ninguna fórmula, pero yo sé, sabiendo que 1 kilowatts es una simple conversión, me dice que cuesta 2.6. Esa es como mi equivalencia. ¿Y qué es lo que quiero saber de costo? El 0.1125 kilowatts por hora. Le voy a poner aquí como una C de costo.
pues el kilowatts por hora va abajo, siempre que está afuera kilowatts por hora va abajo y arriba va 2.6. Se eliminan los kilowatts por hora y multiplico 0.1125 por 2.6. A ver, déjenme sacarlo. Déjenme multiplicarlo. Me está dando un total que cuesta, el costo que me sale tener prendido ese tiempo, no es tan caro un foco. 0.2925 de costo. Y ahí está todos los incisos sencillos, del A al D. Con eso terminamos la clase, chavalones. Nos vemos la próxima clase donde vamos a ver el problema 6 y 7, más rápido.